El día de hoy les mostraré la mejor guía de optimización para Fortnite. Como ya sabrán, estamos a menos de 7 días para que acabe la temporada de Fortnite y todavía hay gente que tiene problemas de rendimiento con Fortnite. Por eso el día de hoy les traigo este video para que arreglen sus problemas. Pero antes de empezar tienen que suscribirse al canal para llegar a los 90,000 suscriptores. Estamos muy cerca de llegar a los 90,000 y mi meta es llegar antes del 11 de diciembre, ya que ese día es mi cumpleaños. Igual gente, agradecería mucho que utilizaran el código de Crix en la tienda de Fortnite para todas sus compras y para el futuros pases de batalla. Y ahora sí gente, para no alargar el video, vamos a empezar. Bueno gente, ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer será irnos a la descripción de este video para entrar al primer link de la descripción y así nos mandará a esta nueva ventana. Lo que tendremos que hacer es darle acá donde dice subscribe to channel, los mandará a mi canal y simplemente se tendrán que suscribir. Una vez suscrito, como podrán ver, ya estará desbloqueado el enlace y simplemente entramos y ya simplemente descargamos el archivo de Mega. Y listo gente, como podrán ver, una vez descargado ya nos darán acá el archivo. Y ahora gente, ¿qué hay dentro de este archivo? Pues bueno, hay una carpeta de optimización bastante buena en la que junté todo lo mejor para optimizar nuestro sistema. Así que bueno gente, vamos a extraer la carpeta y ya pues aquí nos la dará. Y ahora gente, si abrimos la carpeta, como podrán ver, hay 5 archivos o 5 pasos que a lo largo del video los estaremos haciendo cada uno. Cada uno de estos pasos suma una importancia o un cambio bastante bueno en la PC, así que yo recomiendo que hagan todo. Vamos a empezar con lo primero y lo más importante antes de hacer un cambio en la PC, y es hacer un punto de restauración. El punto de restauración nos sirve para hacer una copia de seguridad a la PC. No sé, si hacemos cambios en la PC y se nos dañó la PC, por decirlo así, pues el punto de restauración lo que hace es, pues con la misma copia de seguridad, pues revertir los cambios. Y listo gente, eso es lo que haría. Así que para evitarnos problemas vamos a hacer la copia. Aquí donde dice crear punto de restauración vamos a darle doble clic, nos mandará a esta nueva ventana y aquí en el botón de crear le vamos a dar clic. Y aquí nos va a mandar una nueva ventana en la que tenemos que poner o una fecha o un título. Yo recomiendo que pongan la fecha en la que están haciendo pues en sí todo el cambio. Por ejemplo, hoy estamos a 23 de noviembre, entonces voy a poner 23 de noviembre del 2024. Y listo, le damos en crear y ya estará. Ya estaríamos haciendo el punto de restauración. Simplemente esperamos a que se cargue y ya estará. Y listo gente, una vez hecho el punto de restauración ya podemos cerrar todo y listo. Ahora sí gente, ya podemos pasar a empezar a optimizar, pues por decirlo así, la PC. Vamos a pasar ahora con el segundo paso, que es un programa llamado MSI Utility. Para abrir este programa tenemos que darle clic derecho y ejecutar como administrador. Y ya una vez abierto, como podrán ver, nos aparecerá así. Y ahora, ¿cuál es la función de este programa? Vamos a usar este programa para optimizar lo que vendrá siendo nuestra tarjeta gráfica. Y ahora, ¿cómo la vamos a optimizar? Y ojo, puede ser gráfica dedicada o gráfica integrada, no importa. Así que bueno gente, vamos a empezar. En todas estas cosas que están aquí vamos a identificar primero nuestra gráfica. En mi caso aquí está. Vamos a verificar que la casilla de acá esté palomeada y ahora aquí en el botón azul les va a aparecer de indefinido. Simplemente vamos a quitarlo y vamos a ponerlo en high, o sea en lo más alto posible. Esto es lo que nos ayudará es a que la gráfica pues tenga, por decirlo así, más prioridad o más uso. Por lo tanto, en juegos o cosas del día a día nos ayudará muchísimo y pues elevará muchísimo el rendimiento. Y listo gente, igual si tenemos gráfica integrada, ya sea Intel o AMD, simplemente buscamos AMD Graphics o Intel HD Graphics y será el mismo procedimiento. Y listo, le damos en aplicar y ya podemos cerrar el programa. No hace falta volver a hacer el procedimiento cada vez que prendas la PC o así. Ya por predeterminado se te va a guardar todo. Ahora gente, vamos a abrir nuevamente la carpeta y aquí vamos a meternos donde dice plan de energía. Básicamente el plan de energía es algo que nos pone de predeterminado Windows para, por decirlo así, optimizar la batería o la energía de la PC o la laptop. Pero ojo, esto nos puede o afectar muchísimo el rendimiento o aumentar mucho el rendimiento, depende de cómo lo configuremos. Entonces les tengo un plan de energía personalizado que les ayudará muchísimo a optimizar mucho su rendimiento, que es este plan de máximo rendimiento. Por predeterminado Windows te pone el de equilibrado o también te puede poner el de alto rendimiento, pero este de máximo rendimiento les ayudará muchísimo. Entonces lo que van a hacer es irse a la descripción de este video nuevamente y ya que hayan copiado el comando, vamos a hacer ahora lo siguiente. En el buscador vamos a poner CMD o símbolo del sistema, le vamos a dar en ejecutar como administrador y ahora aquí simplemente vamos a hacer una sola cosa. Con nuestro ratón vamos a darle clic derecho y como podrán ver ya se habrá pegado el comando. Ahora con nuestro teclado simplemente le damos a enter y ya estará, ya habremos puesto el comando de máximo rendimiento. Y es más, aquí mismo te dice, te aparece git de plan de energía entre paréntesis máximo rendimiento. Y listo gente, ahora si cerramos y volvemos al plan de energía, ya ustedes tendrán habilitado el de máximo rendimiento. Como podrán ver, yo tengo muchísimos planes de rendimiento porque lo he traído mucho en mis videos, pero a ustedes ya les aparecerá. Ahora gente, vamos con el siguiente paso, que es esto de limpiar la PC. Lo que va a hacer esto es más que nada borrar archivos basura, caché y todo lo basura de la PC, para así limpiar el almacenamiento. Simplemente le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador y ya simplemente esperamos a que haga todo el cambio, que lo va a hacer en automático. Y a lo mejor se estarán preguntando de para qué sirve pues liberar almacenamiento. Pues bueno gente, a la hora de que el disco local ya esté la barra en rojo
roja, normalmente lo que pasa mucho es que se empieza a ralentizar la PC o se empieza a hacer, pues sí, eso más lenta. Entonces es muy importante tener un buen almacenamiento, más que nada también para cuidar la PC. Entonces, gente, lo que hace este paso de limpiar la PC, básicamente se mete a carpetas donde se encuentran archivos basura, como la carpeta de temp o prefetch, y lo que hace es borrar todos esos archivos de forma automática, sin hacerlo nosotros de forma manual. Les digo, esto nos ayudará muchísimo a liberar bastante almacenamiento y obviamente nos ayudará a mejorar el rendimiento de la PC. Ahora, gente, vamos a pasar al siguiente paso, que este también es uno de los más importantes. En este paso lo que vamos a hacer es desactivar servicios de Windows que nos afectan muchísimo en el rendimiento. Estos servicios que vamos a desactivar se encuentran aquí en los archivos innecesarios. Simplemente entramos a la carpeta y todos estos que están acá son servicios que podemos desactivar o no. De todos modos, les voy a ir explicando de uno por uno. Bueno, el primer servicio es este de adicionales innecesarios. Esto sí, de plano yo recomiendo que lo quiten. Entonces simplemente vamos a darle doble clic, nos aparecerá esto, simplemente le damos en sí y aceptar y listo. Igual, este servicio de diagnóstico y telemetría recomiendo que todos igualmente lo quiten. Simplemente para desactivar este servicio vamos a arrastrarlo hasta acá donde dice Power Run, esperamos y ya nos aparecerá de nuevo esta ventana, le damos en sí y aceptar. Ahora, los que dicen opcional son servicios que si tú quieres puedes desactivarlos, o bueno, si es que tú quieres y no los usas aparte. Por ejemplo, este servicio de administrador de mapas descargados yo no lo uso, no lo utilizo, entonces yo lo voy a quitar. Igual, el servicio de Bluetooth, si ustedes usan componentes con Bluetooth, pues no lo quiten. Yo en mi caso por momento no he tenido componentes con Bluetooth, entonces igual yo lo voy a quitar. Los servicios de Xbox, si ustedes no usan los servicios de Xbox, pues no lo quiten. En mi caso yo sí los uso, entonces no lo voy a quitar. Y ahora los servicios de impresión o de impresora, igual, si ustedes tienen impresora, la usan y pues quitan esto, pues les va a dejar de servir. Entonces si usan impresora, no quiten esto. Yo en mi caso no tengo impresora, entonces yo lo voy a desactivar. Y ahora, gente, si por alguna razón ustedes desactivaron un servicio que no debían o que no querían desactivar, simplemente se van a la carpeta de revertir cambios y aquí vuelven a habilitar el servicio que pues desactivaron. Y listo, gente, así de sencillo es. Y listo, gente, ya terminamos con la carpeta de optimización. Ya si queremos pueden cerrar la carpeta y ya estará. Como les decía, es una carpeta bastante buena en la que puse las cosas que pues más te van a ayudar a subir el rendimiento. Igual, si quieren que haga una carpeta mucho más completa en la que meta temas ya más avanzados, en este video tenemos que llegar a los 1500 likes. Una meta difícil, pero yo sé que podemos cumplirla. Y ya que estamos aquí, gente, les recuerdo que se suscriban al canal para llegar a los 90,000 suscriptores. Como vuelvo y les repito, estamos a nada de llegar y pues bueno, mi meta es llegar antes del 11 de diciembre, ya que ese día es mi cumpleaños, así que nada, puedo estar esperando sus felicitaciones. Y bueno, gente, vamos a seguir con la optimización. Ahora nos vamos a ir a los ajustes y nos vamos a ir a privacidad. Igual aquí, gente, lo que vamos a hacer es desactivar servicios o cosas que no utilicemos. Por ejemplo, la ubicación, yo en mi caso no la utilizo, entonces yo la tengo desmarcada ya por predeterminado. En la cámara yo sí la utilizo, el micrófono igual, la activación por voz no la utilizo, entonces yo la quito. Las notificaciones en mi caso yo sí las quiero tener, pero si a ti te molestan y no las quieres usar, pues desactívalas. La información de cuenta igual yo la tengo desactivada, los contactos igual, el calendario igual, llamadas telefónicas igual, historial de llamada igual desactivado, correo electrónico eso sí lo tengo activado, ya ustedes si lo quieren pueden desactivarlo. Señales de radio, si ustedes tienen esto activado, por favor quítenlo, esto nadie lo utiliza. Y ahora en aplicaciones en segundo plano, normalmente les aparecerá que ustedes tengan todas estas casillas marcadas, pero por favor, gente, yo recomiendo que de verdad quiten todas las casillas marcadas y marquen de verdad solo las casillas o los programas que quieran tener en segundo plano. Yo, como podrán ver, tengo solo la Nvidia Control Panel y el WhatsApp en segundo plano, pero ustedes probablemente tengan todo así marcado y eso obviamente nos quita muchísimo rendimiento. Igual en diagnóstico de la aplicación vamos a desactivarlo y listo, gente, eso ya sería todo. Ahora, gente, vamos a irnos a inicio y ahora nos vamos a ir a juegos. Aquí en el apartado de Game Bar, si ustedes no lo utilizan, por favor desactívenlo. Les digo en serio, es una de las cosas que más te quita rendimiento y bueno, si es que lo utilizas te quita muchísimo rendimiento, ya sea si estás en llamada o así. Así que por favor, gente, desactívenla. Igual en modo de juego, si ustedes tienen este modo activado, desactívenlo. Se supone que este modo te ayuda a tener más FPS, pero la realidad es que no, o no te aumenta nada o es más, te disminuye. Yo en mi caso, yo nunca vi ningún cambio, por lo tanto yo siempre lo tengo desactivado. Ahora, gente, nos vamos a ir a configuración de gráficos y este es uno de los pasos que más te va a ayudar a tener más FPS, más que nada en tu tarjeta gráfica, y es lo de programación de GPU acelerada por hardware. Si ustedes tienen esta casilla desmarcada, por favor actívenla. Lo que hace esta opción es reducir la latencia y mejorar el rendimiento de la tarjeta gráfica. Entonces sí, gente, es uno de los pasos que más te van a ayudar a tener muchos más FPS y obviamente tener muchos más rendimiento en la PC. Y listo, gente, eso sería todo por hoy. Ya saben, gente, estamos a días de que acabe la temporada, por eso les traigo este video para que iniciemos la temporada siguiente con todo. Igual, gente, si quieren optimizar su internet y mejorar su ping al máximo, les recomiendo ver el video que está aquí en pantalla. Es un videazo que para nada se pueden perder. Nada, gente, soy de Chris y nos vemos en la siguiente optimización.